Qué lindo día para hacer una nueva infusión. Hermoso día para estar entre las plantas. Y también es un muy lindo día para hacer una infusión. Una infusión que tiene muchos beneficios para la salud. Vamos, que me voy a acercar a la planta responsable de este video. Se trata del poleo, también conocido como té criollo o té del país. Ahora voy a cosechar algunas de sus hojas, las voy a llevar adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá tenemos las hojas de poleo. Para el que no conoce de qué se trata el poleo, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video. Les cuento que primero voy a hacer la infusión, luego les voy a contar sobre sus beneficios para la salud y por último voy a pasar a probar la infusión. Ahora para continuar vamos a ir a la cocina. En la cocina y en un recipiente ponemos a calentar suficiente agua como para una taza de 250 mililitros. Esperamos hasta que el agua entre en punto hervor. Cuando el agua entre en punto hervor, apagamos el fuego y le colocamos un puñado de hojas de poleo. Dejamos reposar durante 10 minutos. La infusión de poleo actúa como carminativo, ayudando a aliviar gases y cólicos estomacales. Facilita la digestión después de comidas copiosas. Reduce la acidez gástrica. Tiene efectos sedantes suaves, lo que contribuye a reducir el estrés y la ansiedad. Puede favorecer el sueño, especialmente si se bebe antes de acostarse. Puede calmar calambres estomacales, menstruales o musculares leves. Contiene compuestos bioactivos como flavonoides que combaten los radicales libres, ayudando a prevenir el envejecimiento celular. Puede calmar síntomas leves de resfriados como congestión nasal o molestias en la garganta. Contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias, útiles para aliviar dolores leves o malestares. Su aroma fresco y mentolado también ayuda a despejar las vías respiratorias. A diferencia de otras infusiones, tiene un efecto vigorizante leve que no altera el sistema nervioso. Tiene propiedades antimicrobianas, lo que puede contribuir a prevenir infecciones leves. La contraindicación es que no se recomienda el consumo en embarazo y lactancia. ¿Y qué me cuentan? Son muchos y muy buenos los beneficios de esta infusión de poleo. Ahora solo resta lo más lindo del video, pasar a probar la infusión. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor de la infusión que acabo de hacer. En este caso se trata de la infusión de poleo, una infusión con muchos beneficios para la salud. Ya mismo voy a pasar a probarla, así les cuento de qué se trata su sabor. Vamos a darle al pico, la parte más divertida. Mmm, muy buena.
Me encanta la infusión de poleo. Ya les cuento de qué se trata su sabor. Para aquella persona que nunca probó el poleo, les cuento que el sabor de esta infusión se parece y bastante a una infusión de menta. Para aquella persona que no conoce de qué se trata el poleo, ahora al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial donde les cuento bien de qué se trata. Les cuento que en algunas regiones llaman poleo a otra planta, distinta a la que utilicé para hacer el video. Bueno, por eso en la descripción de este video está el nombre científico anotado de la planta que utilicé para hacer la infusión. Bueno, ahora me voy a despedir, pero hasta muy pronto. Espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.